YouTube ya te permite crear videos donde apareces sin grabarte. Tu cara, tu voz, pero generadas por inteligencia artificial. No es un filtro, no es un efecto, es una versión digital tuya que puede hablar por ti. LiveView, transmisión profesional sin límites, presenta Alta Densidad. Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad, edición fin de semana. Soy Carlos José Monzón. Gracias por acompañarme. Estaremos analizando lo que se dice y lo que se deja de decir cuando hablamos de avances tecnológicos. YouTube integra una nueva función dentro de Shorts que permite crear avatares digitales a partir de un selfie en vivo y una muestra de voz. El resultado es una réplica que se ve y suena como tú, pero que puede generar videos sin que estés frente a la cámara. Esto ocurre dentro del formato más agresivo de crecimiento en la plataforma. Shorts ya supera las 100.000 millones de visualizaciones diarias a nivel global. Es decir, no estamos hablando de una función experimental escondida. Estamos hablando del núcleo del consumo actual de video, del formato donde hoy se gana visibilidad, influencia y alcance. Y aquí está el punto clave. Durante años el video fue la prueba más fuerte de realidad en Internet. Ver a alguien hablar, moverse, expresarse, era suficiente para creer, pero eso empieza a cambiar. Ahora puedes ver a alguien que no está ahí, puedes escuchar una voz que no está hablando en ese momento, puedes construir presencia sin estar presente realmente. Y lo más importante, puedes crear esa ilusión en minutos. Y esto no es solo una herramienta para creadores, esto redefine lo que significa aparecer en video, porque si tu imagen puede ser generada, entonces tu presencia deja de ser una prueba. Hacemos una pausa y al regreso te explico algo todavía más impactante, lo fácil que es clonarte en video paso a paso. No te desconectes. Transmitir video en vivo ya no depende de satélites ni conexiones complicadas. Con LiveView puedes salir al aire desde cualquier lugar usando redes móviles con calidad profesional y total estabilidad. Es la tecnología que usan medios, productoras y eventos deportivos en todo el mundo. LiveView, transmisión profesional sin límites. Clonarte en video ya no es complicado, es cuestión de minutos. Y eso es precisamente lo más inquietante. Lo que antes requería estudios, edición avanzada y equipos costosos, hoy se hace desde el teléfono, dentro de la misma app de YouTube. El proceso comienza en el área de creación. Entras, seleccionas la opción de video con avatar y activas lo que la plataforma llama selfie en vivo. Allí grabas tu rostro desde distintos ángulos y registras una muestra de voz. Ese material alimenta el sistema. La inteligencia artificial analiza rasgos faciales, movimientos, expresiones y también tu tono, ritmo y forma de hablar. Con eso construye un modelo digital que queda guardado en tu cuenta. Es un registro único, lo haces una vez y lo reutilizas todas las veces que quieras. A partir de ahí, el proceso se simplifica aún más. Escribes un guión, eliges el estilo del video y el sistema genera el contenido. Tu avatar aparece hablando, moviéndose, comunicando exactamente lo que definiste sin que tengas que grabarte otra vez. Incluso puedes insertarte en videos ya existentes. Tomas un short, eliges la opción de remix y literalmente te añades a la escena. Todo ocurre dentro del mismo ecosistema, sin aplicaciones externas, sin conocimientos técnicos avanzados. Ahora bien, hay una aclaratoria importante. Esta función no está disponible para todos desde el primer momento. YouTube confirma que el despliegue es progresivo, comenzando con grupos limitados de creadores y expandiéndose por regiones. Además, existen requisitos básicos. Debes ser mayor de edad, tener una cuenta activa y cumplir con las políticas de la plataforma. Es decir, no es una herramienta abierta de inmediato a todo público. Y aquí viene el dato clave. YouTube no está improvisando con esto. La compañía lleva años integrando inteligencia artificial en sus herramientas de creación. Desde subtítulos automáticos hasta doblaje con inteligencia artificial en múltiples idiomas, ya están presentes en millones de videos. El resultado es evidente. Puedes producir más videos en menos tiempo. Puedes mantener una presencia constante, puedes multiplicarte digitalmente y todo eso desde un teléfono. La pregunta ya no es si puedes hacerlo, la pregunta es ¿qué pasa cuando todos puedan hacerlo?
Lo que YouTube está haciendo con los avatares de inteligencia artificial no es solo una función nueva, es una respuesta directa a cómo se produce y consume contenido hoy en Internet. Y aquí es donde muchos creadores empiezan a mirar esto con atención. Con este tipo de herramienta, un solo creador puede mantener una frecuencia de publicación mucho más alta sin depender de grabaciones constantes. Puede planificar guiones, generar videos automatizados y mantener una presencia activa incluso cuando no está disponible. Esto abre la puerta a varios usos claros. Creadores independientes que buscan crecer rápido, marcas que necesitan contenido constante para redes, proyectos educativos que requieren explicar lo mismo en distintos formatos, estrategias de marketing que necesitan escalar mensajes sin aumentar de forma proporcional los costos de producción. Y hay un punto aún más importante, la inteligencia artificial reduce barreras de entrada. Personas que antes no se sentían cómodas frente a una cámara o no tenían recursos técnicos de producción, ahora pueden aparecer en video de forma consistente. Es una democratización evidente del formato, pero también una aceleración brutal del volumen de contenido que circula en la plataforma, porque si producir se vuelve más fácil, el resultado inevitablemente es el mismo. Más contenido, más competencia y más ruido. Y ese ruido ya tiene una escala difícil de imaginar. Cada minuto se suben más de 500 horas de video a YouTube en todo el mundo. Eso significa que en el tiempo que dura este programa se generan miles de horas nuevas de contenido que prácticamente nadie podrá ver completas. En ese escenario, el cambio es profundo. Antes el límite era el tiempo, la energía o los recursos técnicos. Ahora el límite es otro, la capacidad de destacar dentro de un flujo constante de contenido. Porque cuando producir contenido se vuelve casi automático, el resultado no es solo más creatividad, también es más repetición, más piezas similares, más mensajes que compiten exactamente por lo mismo. Atención. Y esa atención no crece. Cuanto más fácil es crear, más difícil es ser visto. Y ahí es donde esta tecnología deja de ser solo una herramienta de producción y empieza a convertirse en un cambio estructural en cómo funciona la visibilidad digital. Hasta ahora hemos hablado de eficiencia de un sistema que puede generar videos tuyos sin que estés frente a la cámara y de cómo esto abre nuevas oportunidades. Pero hay otra cara de esta historia que empieza a preocupar a más de uno dentro y fuera de la industria. Porque cuando una herramienta permite generar videos donde una persona aparece hablando sin haber estado frente a una cámara, la pregunta deja de ser solo técnica, se convierte en algo mucho más delicado. ¿Qué pasa cuando esa tecnología se usa sin control? El problema no es solo crear contenido con inteligencia artificial. El problema es quién controla esa identidad digital. Hoy ya no hablamos de teorías, hablamos de escenarios posibles que se vuelven cada vez más accesibles. Con este tipo de sistemas, una imagen y una voz pueden ser suficientes para construir una versión de alguien diciendo cosas que nunca dijo. Y aunque las plataformas incorporan etiquetas de contenido generado por inteligencia artificial, el punto crítico no desaparece, la facilidad de imitación. Esto abre la puerta a un riesgo evidente, suplantación de identidad digital, videos falsos con apariencia real, mensajes atribuidos a personas que no los emitieron, y una línea cada vez más fina entre lo auténtico y lo generado. El impacto no es solo tecnológico, es social, porque la confianza en lo que vemos en pantalla empieza a debilitarse. Y eso es especialmente sensible en un entorno donde el video se convirtió durante años en la prueba más fuerte de realidad en Internet. Si alguien aparece hablando en un video, el instinto natural es creerlo, pero ese instinto empieza a fallar y cuando falla, el problema ya no es solo la existencia de contenido falso, es la duda constante sobre todo lo que vemos. Incluso lo más cotidiano, incluso lo más aparentemente real. Y ahí es donde esta tecnología deja de ser una herramienta de creación y empieza a convertirse en una herramienta de incertidumbre. Porque si una versión digital puede hablar por ti, entonces también puede hablar sin ti. Hasta ahora hemos hablado de algo que ya está aquí. Videos generados por inteligencia artificial que pueden mostrarte hablando sin que estés frente a una cámara. Los riesgos técnicos que esto implica, los riesgos sociales que empiezan a aparecer y el más evidente de todos, la suplantación de identidad. Pero hay un efecto todavía más silencioso, más sutil
y probablemente más profundo que todo lo anterior, y está ocurriendo mientras lo hablamos. Y es cómo estamos empezando a interpretar, a juzgar y hasta a desconfiar de todo lo que lleva inteligencia artificial. Porque mientras las plataformas intentan poner orden con etiquetas, avisos y normas de transparencia para el contenido generado por IA, la realidad va por otro camino mucho más caótico. YouTube, por ejemplo, exige que los videos creados o modificados con inteligencia artificial estén claramente identificados. La idea es simple, que el usuario sepa cuándo está viendo algo sintético, pero en la práctica eso no siempre resuelve el problema, porque no todo lo generado con IA es falso y no todo lo que parece real es necesariamente auténtico en su origen. Y aquí empieza la confusión. Cada vez es más común ver una reacción automática en redes. Si un contenido sorprende, si es extraño o si genera dudas, aparece el mismo comentario. Eso es IA. Y esa frase ya no significa solo esto es inteligencia artificial, empieza a significar otra cosa. Esto es falso. El problema es que esa asociación tampoco es correcta. La inteligencia artificial no es sinónimo de mentira. Es una herramienta. Puede generar contenido falso, sí, pero también puede ser usada para educación, doblaje, accesibilidad, producción audiovisual o incluso asistencia creativa sin alterar la verdad del mensaje. Sin embargo, el uso social del término está cambiando más rápido que la tecnología misma, y eso nos lleva a un punto crítico. Estamos entrando en una etapa donde la duda se convierte en estado permanente. Ya no se trata solo de detectar lo falso, se trata de que todo puede ser puesto en duda, incluso lo verdadero, lo verificado, lo evidente. Porque si cualquier imagen, voz o video puede ser generado, entonces ya no basta con que algo parezca real. Ahora hay que demostrarlo. Y eso transforma por completo la relación entre la audiencia y el contenido, no solo en términos tecnológicos, sino en términos de confianza. Ya estamos de vuelta en Alta Densidad, edición fin de semana. Soy Carlos José Monzón, de verdad, soy yo. Cerramos hoy un tema que no solo habla de tecnología, sino de cómo está cambiando la forma en la que entendemos el trabajo, la creación y la presencia humana en lo digital. Porque después de ver cómo la inteligencia artificial puede generar videos donde apareces sin estar, cómo acelera la producción de contenido y cómo empieza a generar dudas sobre lo que es real, queda una conclusión inevitable. La inteligencia artificial ya no es una herramienta secundaria, es un sistema que ya crea, narra y produce contenido completo y lo hace a una velocidad que ningún proceso humano puede igualar. No solo compite en velocidad, también compite en volumen. Puede generar cientos de versiones de un mismo mensaje, adaptar estilos, replicar voces, simular presencia. Pero aquí hay una diferencia que no se puede ignorar. La IA hoy produce rápido, sí, pero no investiga en terreno, no contrasta fuentes con criterio humano, real, no asume responsabilidad legal ni editorial. Y eso es clave, especialmente en áreas como el periodismo o la producción informativa, porque crear contenido no es solo producir texto o video, es salir, verificar, contrastar, decidir qué es relevante y asumir la responsabilidad de lo que se publica. Y eso no desaparece, se vuelve más importante. Ante una inteligencia artificial que puede hacerlo casi todo, ¿qué queda para nosotros? La respuesta no es desaparecer, la respuesta es cambiar de lugar dentro del proceso, porque lo que empieza a valer más ahora no es solo la capacidad de producir, sino la autenticidad de lo que se produce, el criterio para decidir qué tiene sentido y qué no, y la confianza que generas como emisor. En un mundo donde cada vez es más difícil distinguir entre lo real y lo generado, lo humano no desaparece, se vuelve más valioso cuando es verificable. Donde cualquiera puede parecer real, lo único que vale es quien realmente lo es. Amigos, esto fue todo por hoy en Alta Densidad, edición fin de semana, un poco intenso pensando en el futuro laboral, pero bueno, soy Carlos José Monzón, gracias por acompañarme. Sigamos entendiendo juntos lo que hay detrás de cada avance tecnológico. Alta Densidad, herramientas para entender el futuro sin ingenuidad. Alta Densidad llegó a ustedes gracias a LiveView, transmisión profesional sin límites.